Hoy vamos a dar 3 evidencias contundentes de que Jesús es Dios. Primer punto, la Biblia y los escritores del Nuevo Testamento afirman que Jesús es Dios. Vemos que a Jesús se le menciona como el Señor constantemente en el Nuevo Testamento, usando la palabra Kyrios. Kyrios es la palabra en el griego con la que los judíos tradujeron a la Septuaginta el nombre de Jehová. Todos en esa época leían esta versión del Antiguo Testamento. Por tanto, que una persona mencionara que Jesús es el Kyrios era equivalente a decir que Jesús era Jehová. También encontramos pasajes que nos dicen explícitamente que Jesús fue Dios. Por ejemplo, en Juan 20:28, Tomás llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Y Romanos 9:5 nos dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y por ejemplo, en Isaías 9:6 se nos mencionan las profecías de que Jesús iba a nacer y se le menciona como Dios fuerte, Padre eterno. También Juan mencionó que Jesús es Dios, afirmando que Él es el Logos, que estuvo desde el principio, que era con Dios y que era Dios, y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, algo que solo se le atribuye a Dios. Entonces vemos que la Biblia dice explícitamente que Jesús es Dios. Otro punto muy contundente es que Jesús mismo afirmó que Él era Dios. Juan 8:58 es un texto muy fuerte y contundente porque Jesús ahí mismo afirma que antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús menciona ahí el yo soy, está mencionando su eternidad, está mencionándose a Él como el mismo Jehová. No menciona yo era, no menciona yo estaba, menciona yo soy. El nombre de Jehová, el nombre que le habló a Moisés, Él mismo es Dios. Jesús se nombra a Él mismo como el Hijo del Hombre. Esta era una profecía en Daniel 7 donde se habla de un hombre divino, de alguien divino bajando, descendiendo. Jesús está diciendo ahí, yo soy Dios, yo soy esa profecía. Tenemos que ver que Jesús mismo afirmó que Él era algunos atributos que solo le correspondían a Dios, a Jehová. Los judíos entendían perfectamente cuando Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, etc. Por eso despertaba tanto odio en los fariseos, porque ellos entendían perfectamente que Él estaba afirmando que Él era el Mesías, y no solo que era el Mesías, que era Dios mismo. Jesús mismo declaró, yo soy Dios. Entonces no puedes creer en Jesús y no creer lo que Él dijo que era. Tercer punto, la Biblia nos muestra que Jesús poseía atributos divinos. Comenzamos, Jesús demostró su omnipotencia en distintos hechos. Él convirtió el agua en vino, Él calmó la tempestad, algo que nadie podía hacer. Él caminó sobre el agua, Él poseía atributos divinos. Como ya vimos en Juan 1:1 o en Juan 8:58, Jesús era eterno. Jesús demostró que era omnisciente, que es omnisciente, Él todo lo sabe. Lo vemos cuando vio a Natanael antes de que Natanael lo supiera. Lo vemos cuando Él sabía que los fariseos cavilaban en sus corazones cuando había sanado al paralítico. Jesús mismo afirmó que Él ya sabía quiénes creerían y quiénes no. Jesús menciona su omnipresencia en Mateo 18:20 y en Mateo 28:20. En Mateo 18:20 dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Y en Mateo 28:20 dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos afirma que a Jesús le fue dada toda potestad tanto en los cielos como en la tierra. Él mismo afirma en Mateo 11 que el Padre le había entregado todo en sus manos, incluso revelarse. Jesús afirmó y mostró ser inmortal. Él dijo en Juan 10:17 que Él pone su vida y Él tiene poder para volverla a tomar, y lo vimos claramente que Jesús resucitó. Toda la Biblia de pasta a pasta, el Nuevo Testamento nos deja muy claro que Jesús es digno de adoración. Él recibe la adoración, Él merece la adoración. En Apocalipsis 5:12 nos queda muy claro esto. Bueno, estamos haciendo estos videos acerca de la persona de Jesús por tanta confusión y tanta creencia falsa que hay, tanto en sectas como en grupos cristianos, o que se dicen ser cristianos y que no afirman contundentemente estas doctrinas como doctrinas básicas del cristianismo, que Jesús es completamente Dios, y más adelante hablaremos que Jesús fue completamente humano. Y cuando decimos esto, decimos que Él es una persona aparte del Padre, sin embargo Él es Dios mismo, la misma naturaleza del Padre, la misma esencia, en todo es Dios mismo. Esto no se puede comprender lógicamente, nunca se ha podido comprender lógicamente, pero cristianos han muerto por defender esta doctrina básica del cristianismo. Tengo que decírtelo, no puedes tener un cristianismo sin Jesucristo como Dios mismo. Es imposible, no puedes creer en la Biblia sin Jesucristo como Dios mismo.
Mucha gente no tiene problemas en reconocer que Jesús existió y que fue un hombre, pero sí tienen problemas en reconocer que Jesús es Dios. En los 2 primeros siglos su humanidad fue atacada. Muchos habían visto a Jesús haciendo milagros, habían muchos testigos y personas que conocían a testigos. Entonces habían muchas personas que reconocían que Jesucristo efectivamente era Dios, pero dudaban de su naturaleza humana. El gnosticismo y a raíz de esto el docetismo empezaron a golpear fuertemente la humanidad de Jesucristo. Entonces, hombres de Dios se levantaron y en los concilios universales de la Iglesia establecieron estos puntos. Fue en el 451 después de Cristo, en el concilio de Calcedonia, cuando se estableció la ortodoxia en cuanto a las naturalezas de Jesucristo. 2 naturalezas, una persona completamente hombre, completamente Dios. Aún hoy hay muchas sectas y muchos grupos atacando la humanidad de Jesucristo. Por eso aquí te traigo 15 evidencias bíblicas de que Jesucristo fue completamente hombre. Primero, la Biblia establece que Jesús tuvo un cuerpo completamente humano. Jesucristo nació como uno de nosotros, creció como cualquier niño. Jesucristo se cansaba. Jesucristo tuvo sed, tenía hambre, comía, incluso después de resucitar, siguió comiendo. Jesucristo se debilitaba físicamente. Jesucristo murió como cualquier hombre, incluso después de resucitar seguía teniendo un cuerpo totalmente humano. Pero la Biblia también nos enseña que Jesús tuvo una mente humana. Él se sometió al proceso de aprendizaje de cualquier persona en su época. Jesucristo incluso limitó su mente humana a no conocer todos los detalles. Y Jesucristo memorizó las Escrituras, algo que tenía que hacer cualquier otro rabí reconocido en aquel entonces. Algo que es asombroso también es que Jesús tuvo emociones y tuvo un alma humana. La Biblia nos enseña que Jesucristo se angustió profundamente. También vemos a Jesús asombrándose. También la Biblia nos dice que Jesús lloró. Y Hebreos 5:7 nos escribe muy gráficamente las emociones que tenía Jesús cuando oró al Padre. Por último, es importante ver que Jesús fue reconocido por todas las personas como un hombre, como un humano. Las personas que convivieron con él, que lo vieron, le reconocían como un hombre. Incluso su mamá y sus hermanos lo hacían. Y el apóstol Juan, en su primera carta, precisamente defiende la humanidad de Jesucristo cuando él afirma que sus manos palparon, que sus manos tocaron al verbo de vida, que él compartió, que él caminó con él, que como había dicho en el Evangelio, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo Eterno, coexistente con el Padre, añadió a sí mismo una naturaleza nueva, la naturaleza humana. Aunque Jesús no siempre fue humano, siempre fue Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios se despojó de su gloria y se hizo como nosotros, en forma de siervo, hasta la muerte de cruz. Jesucristo fue tentado en todo, mas nunca pecó. La naturaleza humana de Jesucristo era pura y era libre de los efectos del pecado de Adán. Aunque Jesucristo experimentó completamente lo que es vivir en un mundo caído, con todas las limitaciones, con todas las tentaciones de Jesucristo se mantuvo puro. Por la encarnación, Jesucristo puede ser nuestro mediador y puede suplir cada necesidad que tenemos. Por la encarnación podemos obtener el perdón de pecados. Por la encarnación tenemos al postrer Adán. Por la encarnación tenemos al primer hombre resucitado y al primer hombre que ha de vivir eternamente. La primicia de la resurrección, el primogénito de los hermanos, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro Salvador. Gloria a Dios por Jesucristo.